Entonces, bueno, doctor Omar, le damos nuevamente la bienvenida y cuando usted desee Gracias. puede iniciar su participación en el conversatorio de hoy. Muchísimas gracias, Emperatriz. Gracias a todos los amigos que están ahí y que me han invitado en particular al señor Nieves. Y después de 2 años y medio de pandemia, todavía me cuesta poner las pantallas, pero creo que se ve bien, ¿no? Creo que ahí se ve bien, Por finalmente. aquí le vamos diciendo que está todo perfecto. Cualquier cosa, usted nos Bueno, comenta o nosotros le comentamos. tenemos 15 minutos, vamos a tratar de hacer una revisión rápida de la situación actual. Eh, la región de las Américas fue una de las primeras regiones en alertar la situación de la pandemia, digamos, entonces el 20 de mayo ya empezamos a generar información y a preparar a los laboratorios en los diferentes países de la región para empezar a identificar los posibles casos, porque sabemos o sabíamos que hay, al haber mucho mucha conexión turística, sobre todo entre muchos países de la región con los países de Europa donde había casos, era un riesgo alto de tener los primeros casos. La OMS, por su parte, en julio declaró finalmente en la segunda reunión del Consejo Sanitario Internacional la necesidad de declarar esto como una pandemia. Y lo interesante de estas situaciones solamente es decir que no, en general es un grupo de expertos, representantes de países y expertos en la materia que toman la decisión y se le informan al director. En este caso, por primera vez, los expertos dijeron que no había que declarar todavía, que era medio apresurado, y sin embargo la OMS decidió declararlo aún cuando no había consenso. Y quizá eso fue una lección aprendida de la situación de la pandemia de COVID también, ¿no? Porque fue muy cuestionada la organización también por haber demorado posiblemente la declaración de la pandemia y quizás acá se quiso realmente tomar el toro por las astas un poco más temprano. Sin embargo, la situación no es buena para nada, digamos, ¿no? Podemos ver acá la cantidad de casos confirmados que hay, como siempre, en África muy poquitos casos, pero no porque no haya, sino probablemente igual que con COVID, porque no hay capacidad diagnóstica para hacer estos estudios, que son basados en PCR, ya van a comentar después los compañeros, pero una de las novedades de estas últimas semanas es que la región de las Américas superó ya como región a Europa en cantidad de nuevos casos y seguimos viendo en las Américas una proporción digamos, más en crecimiento todavía en muchos de estos países. Entonces, en las Américas domina Estados Unidos con 18.000 casos, pero Brasil realmente tiene casi 5.000 casos, seguido de Perú, que es un país pequeño, pero que quizás las características de la búsqueda de casos que tienen tan proactiva en Perú y quizás en los próximos conversatorios sería muy interesante invitar a la gente de Perú para mostrar cómo hacen el diagnóstico casa por casa o están yendo justamente a partir de las ONG a buscar casos y síntomas y aprovechar para hacer diagnóstico de VIH también. Como vemos, la gran mayoría de los casos, como decíamos en Estados Unidos, los casos siguen apareciendo. Nunca hay que tomar en cuenta las 2 últimas semanas por la demora del periodo de incubación y el retardo en la información. Entonces, pero si vemos los primeros países, pareciera que Brasil estuviera achicando un poquito la cantidad de casos. Ojalá que esto sea así, no lo sabemos todavía y vamos a tener que seguir viendo esto. Lo que sí es claro que al igual que VIH empezó en las capitales y se va diseminando hacia el interior de los diferentes países, ¿no? Y vemos cómo en Brasil, sobre todo, empieza ya a aparecer más en la parte más del interior. Todas las curvas en la región, siguen curvas ascendentes, o sea que sabemos que vamos a tener más casos todavía en Chile, Perú, México y Brasil, aunque pareciera, digamos, que en esta última semana hubiera un poquito de descenso en Canadá sobre todo. Son hombres, en general jóvenes, la gran mayoría de los casos se sitúan en personas entre 30 y 40 años. La gran mayoría de los casos son hombres que tienen sexo con hombres y por eso, digamos, hay una sobrerepresentación, como veremos también después, entre personas VIH positivas, pero la gran mayoría de las personas VIH positivas son hombres que tienen sexo con hombres y probablemente están acá más, o sea, representados acá más por la característica de ser hombres de sexo
que tienen hombres que tienen sexo con hombres que poseen VIH. Perdón por mi perra, la brisa. La gran mayoría de estos casos, si bien hay gran discusión sobre si es una infección de transmisión sexual o no, es una transmisión en contexto sexual, porque la gran mayoría de los encuentros de estas situaciones se han producido en encuentros sexuales, y la gran mayoría de estas parejas sexuales que se han generado se han sido en fiestas o en contextos, digamos, de celebraciones, sobre todo al inicio de la pandemia, en las celebraciones al orgullo en algunos centros en Europa, pero también en saunas y en otros lugares de encuentro. De todos los casos reportados en la región de las Américas, el 11% ha requerido internación. Y muchas de estas internaciones han sido por manejo clínico, como veremos más adelante, no porque sea una enfermedad muy, muy severa o muy grave que requiera tanta internación, sino por las molestias, particularmente la dificultad para tragar, el dolor anal, el dolor rectal, la proctorragia o la retención urinaria, como vamos a ver después. Los casos siguen aumentando y se siguen presentando en población gay. ¿Por qué? No es porque no pueda afectar a otras poblaciones. De hecho, cualquier persona que toque una vesícula de una persona con monkeypox puede infectarse. Pero este brote ha tenido la característica que empezó entre hombres que tienen sexo con hombres y hombres gay. Y no en todos los hombres gay, no es por ser gay, sino porque hay un subgrupo de hombres gay con una cantidad de múltiples parejas en las últimas, digamos, en un periodo corto de tiempo, y ese es el grupo que está sosteniendo la transmisión. Y en esos grupos, el R0, para los que ya se acuerdan de la época del COVID, que es la cantidad de personas que una persona infecta, es en poblaciones de hombres gay, es mayor de 1. Es decir, si una persona tiene muchas parejas y se infecta y sigue teniendo muchas parejas, tiene mucha más capacidad de transmitir el monkeypox a otras personas que si tiene pocas parejas. Si es un hombre gay que no tiene pareja o tiene pocas parejas o tiene una sola pareja estable, va a ser muy poco probable que extienda esta infección a más personas. Pero si la epidemia se va a seguir manteniendo en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres un tiempito, hasta que empieza a desparramar en función de las características que encuentren en otras parejas heterosexuales o lo que sea. Porque hay tres formas o hay tres riesgos, digamos. El riesgo alto o altísimo es la relación sexual. ¿Por qué? Porque ahí hay besos, porque hay abrazos, porque hay intimidad, porque hay mucho tiempo, piel con piel, y porque además también se vio ya el monkeypox en las secreciones genitales. Todavía no está establecido realmente que sea un mecanismo de transmisión, porque no se ha cultivado sistemáticamente, pero está generando todos los postulados de Koch que se llaman para decir que puede ser una infección de transmisión también sexual, a través de secreción sexual. Pero además de la transmisión por los líquidos sexuales, hay un montón de otras oportunidades del virus ahí durante una relación sexual. Y eso es lo que está sosteniendo en este momento la transmisión. El riesgo medio es para la gente que convive con una persona con COVID. La persona, la mamá o el hermano, los hijos de una persona con COVID, que puede estar expuesto a la tos, a la respiración, al contacto más cotidiano de la superficie que una persona con monkeypox pueda infectar en la casa o pueda contaminar en la casa y que algún familiar pueda tocar. Y después hay una situación de riesgo muy bajo, potencialmente posible desde lo biológico. Digamos, si una persona con monkeypox se rasca una lesión, sube al colectivo, al autobús, agarra la manija del autobús, se baja y después viene otra persona y agarra la manija, posiblemente pueda pasar. Yo no digo que no pueda ser un mecanismo de transmisión, pero el riesgo es muy, muy bajo. Es como cuando me preguntaban hace 10, 15 años, si un usuario de droga se pincha, se inyecta droga endovenosa y después deja la jeringa en el cine y uno va y se sienta y se pincha, se infecta. Sí, biológicamente es posible. Yo en 30 años de ver pacientes nunca he visto un caso. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar, pero sería muy, muy poco riesgo que uno se infecte de monkeypox en una actividad cotidiana, en el trabajo, o yendo al trabajo en el colectivo, en el autobús. Entonces hay que enfocarse en cortar la transmisión, sobre todo de alto riesgo, a través de los contactos sexuales, sobre todo en personas que tienen múltiples parejas.
Tradicionalmente, después de 7 días de una relación sexual o de un contacto con una persona con monkeypox, uno puede tener fiebre, dolor de garganta, cefalea, empiezan a salir ganglios y después aparecen las lesiones en la piel. Estas lesiones siguen un curso muy típico, como una vesiculita, que después se hace una pústula, que se hace como umbilicada, y que después se hace se hace una pústula pequeña, perdón, una pústula más grande, una lesión ulcerada, se hace la costra, y finalmente la costra se cae cuando se cura, y una vez que se cura, la piel sana ya no transmite, no contagia más a esa persona. Sin embargo, en este brote hay algunas características diferentes, y estas características son que el periodo de incubación tiende a ser corto, en algunos casos se ha visto hasta de 5 días. Hay lesiones, tradicionalmente en las series descritas en África eran muchas lesiones en la piel que aparecían todas juntas. Acá lo que se está viendo son pequeñas lesiones, a veces muy pocas, 1 o 2 úlceras en la región genital o en la región anal. Un 20% no tiene esa fiebre al comienzo, sino la tiene después que aparecen las lesiones. Y las lesiones pueden estar todas en diferentes estadios, algunas en pústulas, algunas en costra. Y ojo al piojo, como dicen en Argentina, que a veces uno aparece con una lesión genital, va al médico, le dice, se le hace una BRL, le dicen, tenés sífilis, no quedarse, o los médicos no se tienen que quedar tranquilos con este diagnóstico, porque como se produce en contextos sexuales de personas que tienen mucha exposición, un 30% de estos casos pueden estar asociados también a sífilis o alguna otra infección de transmisión sexual. En las lesiones genitales, que es la novedad de este brote, porque no se habían descrito con tanta frecuencia en África, las características siguen siendo iguales. Digamos, aparece como vesícula, como una pápula, después se hace una roncha con líquido adentro, una vesícula, y después se rompe y queda una costra, ¿sí? Y se pueden ver esas lesiones tipo umbilicadas que habíamos comentado antes. Pero lo que se está viendo ahora es que algunas de estas lesiones también nos hablan de la forma de adquisición de la infección. Es decir, en esta serie de los españoles de 181 pacientes, las personas que tenían sexo anal receptivo tenían mucho más proctitis que las que no habían tenido sexo anal receptivo. Las personas que hacían sexo oral receptivo tenían mucha más faringitis que las que no hacían sexo oral receptivo. Entonces, podemos de alguna manera evitar estos cuadros tan severos, cuidándonos también de exponernos o de no exponernos de esta forma, ¿no? En situaciones posiblemente de exposición. Estas son otras lesiones de José Luis Blanco del Hospital Clínic que les quería mostrar, porque una cosa es tener una lesión en el pene que por ahí puede ser dolorosa o molesta. Otra cosa es este edema peniano, por ejemplo, que todo este edema puede producir retención urinaria, una molestia, o esta sobreinfección en la celulitis en la cara que realmente puede producir mucho dolor o molestias también, la faringitis que realmente imposibilitan tragar o las celulitis agregadas en algunas de estas lesiones. No he puesto, tengo otras slides de rectitis y la verdad que no las he puesto porque eran muchos slides y eran medio feas también las lesiones, pero también en la región anal puede producir grandes úlceras o lesiones que se pueden condensar y producir la sensación de que pareciera una citomegalovirus o alguna otra lesiones así. Preocupantemente, si algún conocido o alguno de ustedes tiene monkeypox y tiene molestias para ver o ardor en los ojos o irritación ocular, estos son una de las complicaciones potencialmente graves porque puede lastimar la córnea y generar ceguera y que se va a necesitar un trasplante de córnea. Entonces es urgente identificar algunos de estos casos para tratar de frenar o de evitar la progresión. Como dijimos antes, hay casos que van a necesitar internación, proctitis, uretritis, faringitis, sobreinfección bacteriana, y también se está recomendando internar esas personas que pueden evolucionar mal. ¿Sí? Que pueden ser las personas embarazadas, los niños menores de 6 años o las personas con muy baja defensa. Cuando decimos muy baja defensa, hablamos de linfoma, de personas en tratamiento de trasplante, cáncer, y si hablamos de VIH, hablamos de personas sin tratamiento antirretroviral con menos de 200 CD4, sobre todo si tienen menos de 100. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que personas con VIH pueden tener alguna
digamos, lo que está escrito en la literatura muestra muy pocos casos, pero que tienen mayor duración, tamaño o complicaciones. La mayoría de estos casos eran personas sin tratamiento antirretroviral. En la serie más grande que se presentó de ahora de Monkeypox, con más de 200 personas HIV positivas, vemos que como la mayoría de estas personas HIV positivas ya estaban en tratamiento, más del 97% indetectables, no han tenido una peor evolución que las personas sin HIV, y eso que casi nadie recibió tratamiento. Entonces, acá el mensaje más importante o la forma más importante de prevenir lesiones graves por monkeypox es saber si uno es HIV o no es HIV. Si uno es HIV, tomarle el tratamiento antirretroviral lo antes posible, porque si uno se encuentra con monkeypox con más de 200 CD4 indetectable, la posibilidad de que te pase algo grave es muy, muy baja. La mala noticia es que también ya sabemos que se puede transmitir a los perros. Este era un perrito que dormía con sus dueños en la cama, y que cuando sus dueños tuvieron monkeypox, el perrito a la semana se empezó a tener lesiones también en la piel. Se confirmó monkeypox en Francia, hay otro caso también en Brasil, y bueno, lamentablemente hay que aislarse también de los perros en caso que uno tenga lesiones compatibles con monkeypox. ¿Qué está haciendo la OPS? Bueno, en la página web de la OPS pueden encontrar información general, noticias, bajar las estadísticas día a día que se están actualizando y las actualizaciones, y otros webinars como este que se organizan también y se ponen ahí en la página web. Hay información para los médicos, sobre todo la guía de manejo clínico. Se está haciendo ahora la segunda versión, pero esta es la guía de manejo. Y hay información de cómo hablar con las comunidades y cómo diagnosticar. Una de las situaciones más importantes acá es la necesidad de realmente conectarse con los posibles afectados, que son justamente las personas gay y hombres que tienen sexo con hombres. Cómo transmitir ese mensaje claramente de que están en este momento en una situación de posible exposición, sin generar estigma, sin generar discriminación, y por eso es importantísimo que esta información justamente la produzcan las mismas ONG, las mismas asociaciones, y por eso estamos trabajando con algunos grupos para intentar recolectar el material que están diseminando para ayudar a transmitir más información, y también estamos trabajando con Grindr a nivel regional para intentar pasar estos mensajes de alerta a esta población. La OPS también está intentando responder a la solicitud de los países de conseguir vacunas. No es una tarea fácil, solamente hay un solo laboratorio productor, hay 2 vacunas, pero de las 2 vacunas se prefiere una porque la vacuna vieja tiene muchos efectos adversos, sobre todo, y tampoco se puede dar en personas con VIH o en niños o en embarazadas, pero la vacuna nueva, bueno, acá el experto José, el experto en vacunas, nos puede aclarar mucho más este panorama, pero hay una vacuna nueva en este momento que es la de Bavarian Nordic, y es el único laboratorio que en este momento la está comercializando, y solamente ha podido comprometer 100.000 dosis para toda la región de las Américas. Imaginen que eso es nada para una región que puede tener más de 10 millones de personas, digamos, posiblemente en exposición, ¿no? Entonces, por ahora, la OMS, la OPS no recomienda vacunaciones masivas, sino solamente en poblaciones específicas de mayor o de mucho más riesgo, y por eso se propone utilizarla como profilaxis post-exposición a todos los contactos de un caso con monkeypox, en particularmente a los contactos sexuales o a los contactos, digamos, de cercanos. También se pueden utilizar como PrEP. Algunos países, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, la está usando en poblaciones gay o poblaciones de alto riesgo de exposición. El desafío, como decíamos, es la disponibilidad, pero también el costo. Sale $95 cada dosis, y si uno quiere ser consistente tendría que dar 2 dosis, aunque algunos países están usando por ahora una sola. Y hay una posibilidad de empezar a reducir la cantidad de dosis y dar 1/5 de la dosis en forma subdérmica para usar más dosis de una sola vacuna, pero eso todavía está en estudio. La verdad que no hay estudios randomizados que demuestren la eficacia de las vacunas. Se acordarán al inicio del COVID también muchas autorizaciones fueron de emergencia porque no había datos todavía. En esta situación hay datos de viruela, pero no de viruela símica, entonces estamos manejándonos un poco con algunas incertezas, y es altamente recomendable que los países que empiezan a vacunar empiecen a hacer estudios o a juntar información también. Con respecto al tratamiento,
Lo que se trata son los síntomas por ahora. Si tiene fiebre, los antitérmicos, si tiene molestias para ir de cuerpo, laxante o alguna mesalazina o corticoides intrarrectales para la gran inflamación que esto puede producir. Con respecto a los antivirales, hay muy poquita información. El brincidofovir, que podría ser una alternativa fácil de tomar una vez a la semana. La verdad que en los 3 casos que están publicados, en ninguno ha bajado la carga viral y se ha tenido que suspender por hepatitis, así que la única opción de tratamiento antiviral podría ser el tecobirimat, que parecería que baja la carga viral rápida, pero la verdad que no hay estudios que demuestren realmente que eso es efectivo en humanos. Los estudios con los que se aprobó de emergencia son en animales y por eso también la OMS pide por favor a los médicos que vayan a utilizar esta medicación, que se utilice en un contexto de ensayo clínico o al menos que se recoja toda la información para poder brindar algo de esta información para después tener certeza. Estados Unidos es el único país probablemente que lo está usando en forma bastante flexible como un estudio compasivo, pero en la mayoría de los países de Europa está disponible solo para situaciones de enfermedad grave como encefalitis o lesiones múltiples totalmente diseminadas o problemas de córnea. Entonces, para cerrar ya, lo que nos queda también es apelar a tratar de que las mismas personas puedan identificar rápidamente si tienen o no la infección, y si tienen la infección que consulten rápidamente y que se aíslen. Porque si uno puede detectar el 40% o más de los casos y de esos casos buscar a sus contactos y por lo menos detectar a más de la mitad, podría empezar a reducir este R0 que habíamos dicho y reducir la infección. Si no podemos hacer eso, sí o sí vamos a depender de vacunas para poder bajar, considerando que la vacuna sea un 85% efectivo, que es lo que se estima. Esta es una encuesta del CDC. Nosotros somos muy claros en no decir a la gente lo que tiene que hacer con su sexualidad. Cada uno disfruta la sexualidad como quiere y la debe, digamos, en ese sentido, asumir también los riesgos y los placeres que esta decisión conlleva. Le tenemos que decir a la gente que los riesgos de exposición, esto no se evita con preservativos solamente, porque la transmisión es por todo el intercambio de fluidos y el contacto digamos, persona a persona, pero sí lo que podemos decir es lo que se recoge de información. Y esta es una encuesta que hizo el CDC entre 824 personas gay, que ellos mismos reportaron haber reducido el número de parejas sexuales, el número de parejas ocasionales, y el número de pareja, de cantidad de sexo con las parejas a través de Grindr y otras aplicaciones, como un intento de frenar su riesgo de exposición al monkeypox en este contexto, incluso en Estados Unidos, donde se está vacunando, ¿no? Y eso puede tener un impacto importante en evitar también o reducir en ese porcentaje también el riesgo de adquisición, obviamente. Tenemos que igualmente reconocer que esto tiene que ser una estrategia de comunicación en la que se tiene que respetarse y transmitirse de forma no estigmatizante, y para eso lo que necesitamos es que las mismas comunidades nos digan cómo hacerlo y poder adecuarnos a lo que cada una de estas personas, digamos, demanda, ¿no? Pero sí siendo claros, siendo sinceros y explicando cuáles son específicamente los riesgos para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Cualquier otro comentario estaremos disponibles. Estoy seguro que los compañeros van a poder colaborar más en expandir alguna de estas cosas o pido disculpas si es que hay alguna superposición con alguna de los speakers que vienen ahora. Un abrazo.